En esta cuarta parte introductoria de la materia, discutiremos el concepto de ciclo de una enfermedad infecciosa. ¿Qué es el ciclo de una enfermedad infecciosa? Toda enfermedad ocurre a lo largo del tiempo. Y a lo largo de este periodo de tiempo se suceden distintos fenómenos en los cuales están involucrados el agente patógeno y la planta que va a desarrollar la enfermedad. Ese es el ciclo de una enfermedad infecciosa. Es el conjunto de eventos que se suceden uno después de otro y que propician el desarrollo y la constancia del patógeno en la planta, de la enfermedad en la planta, a lo largo del tiempo. Es un conjunto de eventos que vamos a ir desarrollando en forma pormenorizada uno después de otro. Este ciclo incluye tanto los cambios y síntomas que desarrolla el árbol, como los cambios que tiene el patógeno a lo largo de su ciclo de vida, la diseminación del patógeno y el desarrollo de la enfermedad en una población. ¿Cómo representamos el ciclo de una enfermedad infecciosa? La representación del ciclo lo hacemos en forma de círculo, dentro del cual existen distintos eventos que son los que vamos a tratar uno después de otro en esta parte y en la siguiente. Podríamos empezar por cualquier parte del ciclo, pero lo vamos a hacer desde el momento de la inoculación. ¿Qué es la inoculación? La inoculación es el acto, el hecho, el momento en el cual se ponen en contacto el patógeno y la planta que va a sufrir la enfermedad. Vamos a definir como inóculo a la parte del patógeno que es llevado de una parte de la planta a otra o de una planta a otra planta y que se pone por primera vez en contacto con la planta. ¿Con qué parte de la planta? Con el tejido o el órgano susceptible. Entonces, para que exista inoculación, debe haber un objeto que llamamos inóculo, que como dije, es la parte del patógeno que se pone en contacto y que generalmente es el que es diseminado por distintos métodos y que son llevados de una planta o de una parte de la planta a otra. Entonces, necesitamos un inóculo. Necesitamos que ese inóculo tenga una determinada cantidad, haya sido producido en una determinada cantidad. Hay patógenos que producen tan poca cantidad de inóculo de estas estructuras que su potencial para ponerse en contacto con la planta susceptible es muy bajo. Entonces necesitamos un inóculo, necesitamos que la distancia entre la estructura que forma el inóculo y la planta sean compatibles con la inoculación, con el fenómeno. A veces las distancias son tan grandes que nunca puede llegar el inóculo de un lugar a otro. O a veces ese inóculo, como vamos a ver hacia el final de esta presentación, necesita un insecto que lo lleve de un lugar a otro, lo transporte y lo ponga en contacto
con la planta susceptible. Entonces necesitamos que estén dadas estas condiciones o que se haya producido suficiente cantidad de inóculo, que van a producir lo que llamamos una presión de inóculo sobre la planta. Y una vez que se pone en contacto, necesitamos que ocurra el fenómeno de la germinación, si se trata de una espora de un hongo, o la brotación, si se trata de la espora o de una célula bacteriana, o de brotación, germinación, si se trata de una planta parásita, porque quizás llega el inóculo, pero las condiciones medioambientales no permiten que el patógeno comience a desarrollarse y comience a interactuar con la planta. A veces la capacidad de germinación son intrínsecas del inóculo, o sea, por sí mismo va a germinar sí o sí, pero generalmente existen condiciones de inoculación, condiciones ambientales que van a permitir que este proceso ocurra, o sea, que se mantenga una determinada humedad, una determinada temperatura. Quizás llega la espora, pero hace demasiado frío y al patógeno no le conviene germinar porque percibe que hay condiciones adversas para su crecimiento y su desarrollo. Estas son las condiciones en que ocurre la inoculación. Y luego todo esto son preliminares para que ocurra realmente la penetración por parte del patógeno dentro de la planta y luego su invasión. Entonces, cuando se pone en contacto el inóculo con la planta hospedante, hay un fenómeno que se llama el reconocimiento del hospedante y que antecede a la penetración. Entonces vamos a ver en qué consiste este reconocimiento del hospedante por parte del patógeno. Acá tenemos graficado la superficie de un tejido vegetal, puede ser de una hoja, puede ser de una corteza de un árbol, de un álamo, por ejemplo, y arriba tenemos graficada una espora de un patógeno que está germinando. Existen moléculas en la naturaleza que se llaman lectinas, son proteínas que realizan el reconocimiento entre organismos de lo más variados. En este caso, tomamos el ejemplo de un hongo cuya espora ha sido diseminada y se ha puesto en contacto con un tejido vegetal, una hoja, supongamos. Ahora bien, si este patógeno ataca pinos, esta espora y esta espora cayó en una hoja de eucalipto, al patógeno no le conviene germinar. Digamos, sería un gastadero de energía, no le serviría para nada. Las moléculas llamadas lectinas hacen el reconocimiento, son proteínas que reconocen azúcares que están en la superficie de las células vegetales, también en la superficie de las células del patógeno, en este caso la espora. Se ponen en contacto y estas lectinas hacen el reconocimiento inicial para saber que le indican a la espora si le conviene proceder con la germinación o no. En este caso sí, ha germinado, comienza a activarse el metabolismo del patógeno
e inmediatamente, como sabe que está creciendo en el hospedante que le conviene atacar, que sabe que va a ser susceptible a su ataque, comienza a generar a través de sus genes, genes de patogenicidad, distinto tipo de sustancias, los llamados factores de patogenicidad, que son químicamente de lo más variado. Pueden ser enzimas, o sea, proteínas, pueden ser toxinas, pueden ser reguladores del crecimiento, pueden ser polisacáridos. Esto lo vamos a ver próximamente, que son estos factores de patogenicidad, pero son las sustancias químicas que permiten el establecimiento y mantenimiento de la compatibilidad básica entre el patógeno y la planta que es susceptible al ataque. Estas sustancias son las que van a generar la enfermedad en la planta y también tienen una actividad de suprimir las defensas que puede generar la planta, el árbol, ante el desarrollo del patógeno. ¿Qué hacen estos factores de patogenicidad? Interfieren con el metabolismo y la translocación de nutrientes en la planta, de distintas maneras, según las características propias de cada una de estas sustancias, si son enzimas, toxinas, reguladores del crecimiento o si son azúcares, polisacáridos. Entonces, se establece así una relación patogénica por parte del patógeno sobre la superficie de la planta, que siempre tiene que ocurrir porque si no el patógeno se muere. Este patógeno germina y al poco tiempo de germinar necesita comenzar a absorber sustancias nutritivas para seguir creciendo. Entonces, ¿qué hace la planta? Bueno, ante la presencia de un patógeno puede reaccionar desarrollando defensas que llamamos no específicas. Son defensas generales que puede tener la planta como reacción general ante la presencia de un organismo extraño. O bien, dado que reconoce específicamente al patógeno, puede tener genes que llamamos de resistencia, que permiten rechazar al patógeno. Por ejemplo, desarrollando moléculas que el patógeno necesita reconocer sobre la superficie de la planta para que el patógeno pueda desarrollarse. A veces las defensas son tales de que el patógeno nunca puede reconocer al patógeno. El patógeno nunca puede reconocer al hospedante. Entonces, el patógeno no se desarrolla. O, por ejemplo, el patógeno desarrolla sustancias que evitan que el hospedante desarrolle mecanismos de defensas específicas. Estamos acá en el momento crucial del reconocimiento. Es como cuando nosotros, si bien esta comparación no es no es total, pero, no es totalmente comparable para nada, pero cuando nosotros reconocemos una persona en nuestra vida diaria, también desarrollamos mecanismos o para seguir avanzando en una relación o para rechazarla, esa relación. Entonces, son por supuesto otros tipos de mecanismos, ¿no? No podemos comparar la relación entre un patógeno y la planta con la que se establecen entre personas. Pero es para hacer una comparación de que para que después siga esa relación se tienen que producir primeramente toda una serie de procesos que se inician en el momento mismo de la inoculación.
y cuando por supuesto el patógeno, el inóculo, germina o brota. Son los eventos de reconocimiento a nivel molecular. Luego de este reconocimiento, el patógeno se dice, entre comillas por supuesto, yo puedo avanzar acá porque es el tejido susceptible a ser atacado de la especie que yo sé que puedo atacar. No es que sabe, sino que hay una adaptación evolutiva que lo permite hacer. Y comienzan los fenómenos de penetración, que hay de dos tipos. La penetración directa es aquella mediante la cual un patógeno atraviesa directamente el tejido en el cual se ubicó por los fenómenos de inoculación y penetra directamente el tejido. Acá tenemos ejemplificados los casos de hongos. Acá tenemos una espora de un hongo con sus células que se están desarrollando sobre la superficie, por ejemplo, de una hoja, y sus ramificaciones penetran directamente mediante estructuras especiales que ya vamos a estudiar, que se denominan austorios. A veces esta penetración es directa, pero las células del patógeno, en este caso un hongo, se desarrollan por debajo de la cutícula solamente. Acá hay un ejemplo más detallado de cómo ocurre el fenómeno. Ya lo vamos a ver más adelante en detalle. Rápidamente vamos a explicar que la espora germina, forma lo que se llama un tubo germinal, que es una célula que inmediatamente se ensancha para dar un tubo, una superficie de apoyo y que permite producir un gancho o tubo de penetración que atraviesa la cutícula y la pared celular, por ejemplo, de la epidermis, y comienza a desarrollar sus células que pueden crecer o intercelularmente, como vemos en este gráfico, o intercelularmente, pero produciendo ramificaciones intracelulares que penetran la célula del hospedante. Esto es la penetración directa. Acá tenemos una hermosa fotografía de una espora germinante produciendo el tubo de germinación y penetra directamente, como se observa acá, penetra directamente una célula, por ejemplo, de la superficie de una hoja o de una corteza delgada de un árbol. Esto mismo lo podemos ver con fotografías de corte con microscopía electrónica de transmisión. Acá observamos la espora, acá observamos la espora que comienza a germinar. Al germinar produce esa estructura ancha que le da como un punto de fijación al patógeno y a través del cual se produce transversalmente hacia adentro la penetración del patógeno, en este caso se trata de un hongo, que es capaz de destruir la pared celular de la célula hospedante y llegar al citoplasma. Acá abajo observamos un estadio más avanzado, donde observamos cómo tenemos el tubo de penetración o gancho de penetración y cómo la célula luego se pone en un contacto o se desarrolla mejor dentro del citoplasma de la planta. Acá sería una célula, por ejemplo, del mesófilo de una hoja. Y acá observamos lo mismo, pero en un estadio más avanzado. Es lo que llamamos la penetración directa.
¿Por qué la llamamos directa? Para diferenciarla de la penetración a través de aberturas naturales. Por ejemplo, acá tenemos la espora de un hongo que ha germinado, comienza a producir sus células vegetativas, pero acá penetra a través de una abertura natural, los estomas. O acá penetra, pero a través de las lenticelas, también una estructura natural que existe en las plantas. O, por ejemplo, a través de los cidátodos, por donde las hojas en este caso eliminan gotas de agua, también son aberturas naturales que tienen las plantas y que pueden ser vías de penetración por parte de los patógenos. Por supuesto, aquí también hay eventos de reconocimiento entre el patógeno y la planta. Si este patógeno no puede reconocer que esto es, por ejemplo, una planta de eucalipto, todo este proceso no va a ocurrir porque el reconocimiento se va a dar cuando el patógeno reconozca a la especie que es capaz de atacar y en la cual puede desarrollarse. Acá tenemos más fotografías de lo mismo. En este caso, acá arriba observamos una hoja y acá observamos las células de un patógeno que penetra a través de una estructura natural, los estomas, indicados acá. Esto es una penetración por aberturas naturales. Para que sea directa, las estructuras del hongo deberían poder atravesar la cutícula y la epidermis de esta hoja, ¿sí? Directamente. Y abajo observamos las esporas de un patógeno que están sobre la superficie de la hoja, han germinado y acá desarrollan el apresorio, la estructura que le va a dar apoyo para luego penetrar, fíjense, un estoma. Acá a la izquierda observamos lo mismo. Esta espora que ha germinado, se ramifica, crece y luego forma una estructura ensanchada de apoyo que llamamos apresorio, por eso acá está la A, que le sirve de apoyo para que luego por ramificación produzca las células que van a penetrar y en este caso crecer intercelularmente en el mesófilo de la hoja que está siendo atacada. Para el caso de las bacterias también están penetrando acá, sus células penetran por aberturas naturales. La penetración también puede ser a través de heridas, por ejemplo, heridas en el tejido de la corteza o de la hoja, o a través de hendiduras naturales que se forman entre las raíces principales y las laterales, o a través de heridas, por ejemplo, en las raíces que se forman por fricción entre las raíces y una piedra o arenisca. Son heridas que se producen en la planta, por ejemplo, en la hoja o en la corteza, por un viento que lleva mucho polvo. Ese polvo, al chocar las hojas, las hiere, le produce hendiduras que son vías de entrada, de penetración por parte del patógeno. Lo denominamos a través de heridas. Por último, tenemos la penetración e invasión por parte de las bacterias. Las bacterias son incapaces de penetrar en forma directa, siempre necesitan aberturas naturales o heridas producidas
por el viento con polvo, o heridas producidas por animales, o heridas producidas, por ejemplo, por heladas que rompen la corteza. Entonces, ya sea a través de estomas, de heridas, de hidátodos, o hay casos de enfermedades de bacterias que penetran a través de los nectártodos. Son estructuras, aberturas naturales que tienen las flores. A través de esas estructuras, las bacterias pueden penetrar a las plantas.